Los manifestantes querían mostrar su descontento por las políticas migratorias lanzadas días atrás por la administración Biden. Han quedado varados en campamentos improvisados sin poder cruzar la frontera. Tampoco tienen la posibilidad de regresar a su país ante la falta de recursos. Algunos de los migrantes intentaron cruzar el río Bravo que divide ambos países, lo que provocó la reacción de la patrulla fronteriza. Los agentes lanzaron balas de goma para dispersar la manifestación. Y ya cuando estaba dentro del río me dispararon y me dispararon una vez y otra vez y otra vez y ya pues como cobardes nos maltratan porque somos un pueblo desarmado, humilde, trabajador, que queremos, como toda persona tiene su derecho, nosotros también tenemos nuestro derecho y así nos reciben pues. El intento de algunos migrantes de cruzar la frontera fue visto por los agentes estadounidenses como un intento masivo de cruce. Sacaron armamento, empezaron a disparar, las cosas tampoco son así, nosotros no somos animales, nosotros somos seres humanos, nosotros queremos pasar para allá a trabajar, no hacer las cosas mal. Nosotros tenemos cualquier cantidad de días aquí durmiendo como animales. Las personas mexicanas son las que nos han ayudado con un plato de comida, con una ropa, con un zapato, con una cobija. Cientos de venezolanos no pierden la esperanza de poder cruzar la frontera pese a que Washington modificó el pasado 12 de octubre sus políticas migratorias. Según la nueva directiva, 24.000 venezolanos podrán ingresar mediante una petición formal y por vía aérea solamente, mientras que aquellos que crucen la frontera ilegalmente serán devueltos a territorio mexicano, donde les espera la incertidumbre de un limbo burocrático. Bueno, esta es la situación que hay. Para conversar un momento sobre esto, para explicar las implicaciones que tiene y para además traerlo al contexto cubano, porque tengo un par de preocupaciones al respecto, me acompaña en vivo desde la sede de Gallardo Law Firm el abogado Jesús Novo, a quien he tenido el gusto de entrevistar en varias ocasiones y que regresa a este espacio. ¿Cómo estás, Novo? Bueno, ¿cómo estás, Ernesto? Es un placer inmenso saludarte de nuevo y estar contigo en el programa. Sabes, permíteme hacer contar una anécdota. ¿Sabes algo que siempre recuerdo de ti? Recuerdo el día que me comentaste, porque soy un melómano empedernido, y recuerdo que un día me dijiste que habías estado, no recuerdo ahora si era en un concierto de Pink Floyd o de Led Zeppelin en vivo, ¿correcto? Estuve en un concierto de Led Zeppelin en vivo cuando estaba el Hollywood Sportatorium aquí en Miami. Increíble. Y estuve en uno de Queen también, que es el Imagínate tú. Más increíble en que he estado en toda mi vida. Me viste, creo que yo andaba ese día con una camiseta de Led Zeppelin o algo así. Me dijiste, sabes que yo los he visto en vivo, ¿no? Eso no se me ha olvidado jamás por la envidia mordaz que he sentido desde entonces. Porque, bueno, para mí esos son unos recuerdos increíbles. Hablamos mucho de muchísimas cosas. Yo tengo muy buenos recuerdos de ti también, así que... muy amable. Tenemos muchos puntos en común y la admiración además y el respeto y el cariño, ¿no? Así que para mí es una maravilla tenerte en el programa nuevamente. A ver, estuve poniendo ahora mismo estas imágenes con respecto a lo que está pasando en la frontera, que a mí me generan también reacciones y sentimientos encontrados. Por una parte, siento mucha simpatía por todo aquel que quiere salir adelante, como tú y como yo, que somos inmigrantes, y tu familia y la mía. Y al mismo tiempo respeto las leyes de este país y siento que cada país tiene el derecho a implementar las medidas que considere necesarias. Yo quiero que me le pongas al público en primer lugar en contexto lo que está pasando con los venezolanos en la frontera en particular, para que se sepa qué es lo que está ocurriendo, y después vamos a traerlo el tema de los cubanos. Bueno, como tú sabes, el gobierno del presidente Biden decidió que a los venezolanos que entraban por la frontera no los iban a dejar entrar más y pedir asilo. Sencillamente iban a iniciar un proceso nuevo que se supone que es un programa de parol para venezolanos. Sin embargo, esto es una cosa que se va a limitar a 24,000 personas al año. Hay que hacer el proceso a través del Internet y tiene que haber una persona que los patrocine. Esto más que de inclusión, yo pienso que es de exclusión, porque, o sea, 24,000 me parece que es una cifra muy pequeña, sobre todo con la cantidad de inmigrantes venezolanos que hay, y el hecho de detenerlos en la frontera y no permitirles pedir asilo, en mi opinión, va en contra no solo de las leyes de los Estados Unidos, va en contra de las leyes internacionales de asilo.
O sea, las personas que tienen asilo real, que tienen mérito en sus peticiones de asilo, se les debe permitir, bajo la ley internacional y bajo la mismísima ley de los Estados Unidos, que entren, que se le haga una entrevista, y si ellos pasan el miedo creíble, que entonces se les permita presentarse delante de inmigración o delante de un oficial o de un juez de inmigración para que presente su caso de asilo y entonces se ventile con toda la totalidad de del mérito que tiene ese caso. Es que yo tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, pero las leyes de asilo, lo que representa el asilo en la práctica, yo siempre trato de traducírselo a las personas, es yo le voy a dar protección a alguien que llega a mi casa corriendo a la medianoche y me dice, por favor, protégeme, si me regresas a mi casa, mi esposo o mi familiar me va a matar, y entonces tú le das entrada. Es un poco contraproducente decir, yo solamente voy a aceptar este número de personas a las que voy a proteger y el resto, bueno, que se mueran o el resto que se pongan en peligro. Es un poco contradictorio, ¿no? Exacto. Lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos es, yo entiendo, yo también estoy de acuerdo que las fronteras se tienen que controlar, eso no Exacto. es... Ahí iba ahora. No es que venga todo el que quiera, pero lo que sí se tiene que hacer es como se hace ordenadamente, que se le haga una entrevista de miedo creíble si se decide que esa persona tiene un miedo creíble de verdad de regresar a Venezuela o al país que sea, porque de Nicaragua tenemos muchas personas también, porque los nicaragüenses no tienen este problema, pero Venezuela específicamente, si se determina que tienen miedo creíble de regresar a su país, entonces que se le dé la oportunidad de entrar y presentar su caso de asilo. No, muchas personas preguntan por qué específicamente con los venezolanos. ¿Hay alguna explicación de por qué se ha puesto ese target sobre los venezolanos? Bueno, la explicación que da el gobierno, la explicación que dieron es que, bueno, esto es parecido al programa que están haciendo con las personas de Ucrania, que funcionó muy bien, ese Get It For You For, ese que supuestamente fue una maravilla, que venían los ucranianos, pero en realidad no es así, porque el programa de los ucranianos era de inclusión. O sea, todo el que tenía problemas lo dejaban entrar con un parol y después les permitían que pidieran su asilo. Sin embargo, con los venezolanos, primero que todo lo limitaron y se fue un límite de 24,000 personas, lo cual es imposible. O sea, no hay 24,000 venezolanos que tienen problemas. En realidad, la nación venezolana entera, correcto, con ese gobierno que tienen allí. Y de nuevo, están excluyendo muchas personas que pueden tener casos válidos, meritorios, y no les están permitiendo que entren y presenten su caso. Dicho esto, dejamos digamos, estamos de acuerdo en ese punto. Ahora el otro punto espinoso. ¿Tiene derecho un inmigrante a pasar por encima de cualquier directriz del país y decir, yo tengo el derecho de que me dejes entrar por las buenas o por las malas y violentar lo que está reglamentando? Fíjate, una cosa es lo que podamos hacer tú y yo aquí, lo que puedas hacer incluso tú mismo como abogado, las políticas que se pueden impulsar o modificar, y otra cosa es que una reglamentación que ha impuesto una administración que está vigente en ese momento, el inmigrante diga, yo voy a desconocer eso y voy a pasar por encima de eso y voy incluso a violentar la orden que me esté dando la Guardia Fronteriza de detenerme. ¿Esto se puede hacer? ¿Cómo se maneja esto? Y tu opinión con respecto a esos tiros de las balas de goma que ha utilizado la Guardia Fronteriza. No, definitivamente cuando se pasa una ley o se pasa en este caso una declaración ejecutiva y que está apoyada por el departamento, un departamento del gabinete de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, que es el Departamento de Homeland Security. Ellos determinaron, bueno, vamos a tomar esto porque está fuera de control en la frontera. Por supuesto, yo como abogado pienso que las cosas se tienen que hacer ordenadamente. Lo normal aquí es que las organizaciones de inmigrantes de los Estados Unidos pongan una demanda delante de una corte federal y pidan que se pare la implementación de esta nueva medida. Eso, así es como se hacen las cosas. Correcto. Que la gente trate de cruzar, eso me parece mal. Sobre todo me parece mal que traten entonces de agredir a los oficiales. Los oficiales están haciendo su trabajo. Esa es la función que ellos tienen. Dispararle con balas de goma quizás me parece que eso es un poco excesivo. A lo mejor gases lacrimógenos, no sé, una cosa que los que tienden a controlar. Estas cosas, o sea, disparar debe solamente limitarse a cuando hay peligro para los oficiales. En este momento vimos ahí, no había ningún peligro para ellos. Definitivamente se le lanzaron piedras. Yo entiendo que eso está mal. Yo no puedo estar de acuerdo con eso porque por un lado está la ley, por un lado está el orden y por el otro lado hay un desorden. Además, no sabemos quiénes son los que están entrando. Hay muchas personas ahí que, como te decía anteriormente, pueden tener un mérito maravilloso de su caso de asilo, pero pueden haber otros que sean unos delincuentes que también sabemos que están entrando. O sea, de eso no hay duda. Quizás mandado por el gobierno, quizás sencillamente porque han visto la oportunidad y han tratado de salir. Pero
definitivamente yo no pienso que deben agredir a los oficiales. Me parece que todo tiene que ser ordenado. O sea, protestar, sí, definitivamente. Pongan sus carteles, traten de contactar a los organismos, a las agencias que hacen, o sea, que ponen demandas delante de las cortes aquí en protección de los inmigrantes. Eso es lo que se tiene que hacer. Y usualmente esto funciona bien rápido. Si se pone una demanda, se para esto, se pone un injunction, se para que se ponga en efecto esta medida, y entonces, mientras se está ventilando el caso ya permanentemente, se le permite que entre, se le ventila el caso de asilo. Una vez que se determine por las cortes, bueno, lo que determine la corte, ya eso sí hay que acatarlo ya. En el caso de los cubanos, y estuve ayer visitando la sede de Gallardo Law Firm, conversé con algunos de los abogados de ustedes allí y el personal que trabaja allí, y vaya, casi no necesitaba visitarlos para saberlo por sentido común, que el flujo migratorio, que el flujo de personas que están entrando a este país está abarrotando incluso el trabajo de todos ustedes, los abogados que se dedican a representarlos, a pelear por sus derechos, a tratar de resolverle su documentación legalmente y tramitar todo de una manera adecuada. La pregunta para ti, porque sé que además los abogados que están al tanto de estos temas siempre, a veces reciben incluso información por parte del Departamento de Estado antes de que se publique. ¿Hay preocupación con que un programa similar o medidas similares pueda implementarse con los cubanos en los próximos meses? ¿Hay preocupación de que se pueda frenar, Novo, la entrada de cubanos por la frontera? Más que preocupación, hay tremendo miedo. La gente tiene miedo, como tú sabes, hace como una semana el gobierno decidió, todas las personas que tenían, los cubanos que tenían orden de deportación, decidió llamarlos, le dieron cita, algunos los recibieron. Gracias a la presión de nuestros representantes, de nuestros senadores, al final los soltaron, a muchos los soltaron con billete, pero, o sea, se temía que lo iban a deportar. Se hablaba de que iba a ser una deportación sumaria, que el gobierno de Cuba finalmente había aceptado recibir a las personas que tenían orden de deportación. Afortunadamente esto no pasó, pero sí, la gente tiene mucho miedo. Se piensa que con los venezolanos es una prueba para ver qué es lo que pasa. Los venezolanos no tienen el poder político que tienen los cubanos, que tenemos los cubanos aquí. Claro. Y quizás ellos están viendo a ver cómo reacciona la población, cómo reaccionan los políticos, para después hacerlo también con los cubanos y con los otros grupos, quizás con los nicaragüenses, o sea, con quien sea. Eso se teme, la comunidad lo teme. Estamos preparados, todos los abogados están preparados para, si pasa una cosa así, actuar rápidamente, porque lo que más se teme es que, por ejemplo, se teme que se quite la ley de ajuste cubano. Se teme que hayan deportaciones masivas. Sabemos que no es tan fácil, tenemos que aclararlo. O sea, levantar una ley no es como quitar una política como se hizo con pies secos, pies mojados, que de la noche a la mañana se fue. No, una ley, eso es competencia directamente del Congreso y llevaría un proceso burocrático gigantesco. Pero bueno, existe el temor. Correcto. Y también sabemos que si aun cuando, o sea, se reúne el Congreso y deciden que van a quitar la ley de ajuste cubano, no se puede aplicar retroactivamente. Las personas que están aquí ya están protegidos porque entraron con la expectativa de que eso lo iba a proteger. Pero bueno, definitivamente hay miedo. Hay miedo. Sabemos que muchísimos cubanos también están entrando por la frontera. Cuando le pasa a uno, siempre uno teme de que le vaya a pasar a sí mismo. Claro. Como he dicho, no, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y eso le pasa. Muchos cubanos tienen miedo, están temiendo de que se vaya, de que la cuestión con Venezuela sea solamente como una prueba. Exacto. Les vamos a dar un pequeño, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, cómo reacciona, y después, si vemos que nadie protestó, si las protestas no son de gran impacto, pues entonces vamos a extenderlo esto a otros grupos, incluyendo los cubanos. Sí, definitivamente hay miedo y como te digo, estamos preparados todos para reaccionar en caso de que esto suceda. Por último, me imagino entonces que la recomendación sea, y yo me atrevería a hacerla porque, bueno, por elemental sentido común, las personas que hayan entrado recientemente, que estén por entrar incluso en los próximos días, que lleven aquí un par de meses, yo creo que deberían tener toda su documentación lo más revisada posible. Las personas que quieran acceder a ustedes, por ejemplo, en el caso contigo, pueden contactarlos en, me imagino, las oficinas de Gallardo Law Firm, ¿correcto? Correcto, sí, pueden venir aquí. En las consultas de inmigración, la primera siempre es gratis. Como tú sabes, nos pueden contactar a través de nuestro teléfono, el 305-261-7000. Pueden entrar a nuestra página de internet, gallardolawyers.com. La situación en inmigración en estos momentos, no solamente con los cubanos, en general, hay mucha confusión.
por unos lugares se hace una cosa, por otros lugares se hace otra. Es un desastre, Novo, lo tengo que decir. No, Yo no. nunca me imaginé que este país, tan grande, tan poderoso, tan organizado en tantas cosas, iba a tener un sistema migratorio tan caótico. Exacto. Que no hay manera de explicarle a la gente. Hay veces que a mí mismo las personas me preguntan, óyeme, ¿qué puedo hacer? Y digo, yo te puedo mandar con un abogado y el abogado te va a decir, depende del oficial que te entreviste, depende del día que entres, del día que cruces. Es un caos. Ernesto, imagínate tú, o sea, que no eres el abogado. Vienen a claro. nosotros. Usted es un profesional, nos tiene que decir qué es lo que va a pasar. Y tienes que saber. Y tú dices, no lo sé. La I-220A puedes aplicar a la ley de ajuste y no puedes aplicar. Entonces hay que decirle, tal como tú dices, depende. Si tienes la primera casilla y entraste entre el 17 y el 21, puedes aplicar a la ley de ajuste. Si no, si tienes segunda casilla y entraste en otro momento, no puedes. O sea, hay que pelearlo entonces y tratar de lograr. Y entonces es frustrante para los abogados porque lo que más nos gusta a nosotros, a los profesionales, siempre es poderle explicar a un cliente. Claro. Las expectativas que tiene, o sea, lo que puedes esperar del proceso. En este caso, siempre tenemos que decirle. Y entonces, o sea, yo me pongo en el lugar de los clientes. Si tú vas a un abogado, le estás pagando al abogado y el abogado te dice, bueno, puede pasar cualquier cosa. O sea, tú dices, bueno, pero ¿y para qué vine aquí? Yo lo entiendo, o sea, pero definitivamente las personas que tienen una situación que hayan entrado recientemente tienen que buscar una ayuda legal, tienen que buscar orientación legal. No se guíen por notarios, no se guíen por paralegales, y sobre todo no se guíen por amigos, que muchas veces tienen muy buenas intenciones, pero casi siempre están equivocados. Busquen ayuda legal, busquen ayuda de un profesional, es lo que mejor va a pasar. Nosotros estamos al tanto, tal y como tú decías, de todas las cosas que pasan. Muchas veces antes de que las publiquen, sabemos qué es lo que va a pasar y los podemos preparar. A pesar de que existe este caos, tenemos cierta medida de orden y sabemos más o menos lo que podemos aconsejarle a las personas. Tenemos esperanza de que esto se arregle de una forma o de otra. Tengo una tremenda simpatía por el caso de los venezolanos, porque sé lo mismo que estamos sufriendo los cubanos. Sin embargo, bueno, en estos momentos tenemos un poco las manos atadas, no hay mucho que se pueda hacer. Mientras siga esto, sé que se van a poner demandas, sé que esto va a parar de otra forma. No creo que, en mi opinión, es que no creo que sea legal ni siquiera bajo la ley de los Estados Unidos esta cuestión de los 24,000, de que no se les permite entrar y presentar su asilo, y sobre todo definitivamente en ley internacional. Esto en Alemania se intentó hacer o sea, tuvieron que echarlo atrás también, así que no creo que esto pase. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Novo. Ha sido un placer, como siempre, entrevistarte. Te voy a esperar la semana que viene. Vamos a seguir al tanto de todos estos temas. Eres un gran entrevistado, siempre te lo digo. Así que para mí es un gusto entrevistarte. Y bueno, a todos aquellos que quieran contactar con tu oficina, ya saben. Vamos a repetir, por favor, el teléfono y la web. ¿Cómo no? Es 305-261-7000. En la web es www.gallardolawyers.com, con una S al final, gallardolawyers.com. Tenemos una oficina en Miami, en la calle 8 y 86, y tenemos una oficina en Miramar. No se olviden que tenemos una oficina en Miramar. Las personas que viven en mi vecindario, las personas que viven al norte de Hialeah, los que viven en Broward, tenemos una oficina ahí maravillosa. Honestamente, estamos tratando de impulsarla, así que pueden ir ahí. Fantástico. Ernesto, recuerda siempre que el entrevistado solamente es tan bueno como el entrevistador, así que no sea, todo el mérito va para ti. De tu parte. Muy amable, Novo. Un gran abrazo. Nos vemos la semana que viene. Saludo para ti y para todos los colegas y amigos de Gallardo Law Firm. Hasta la próxima. Un abrazo para ti. Cuídate. Un abrazo. Bueno, ahí lo tienen, señores. Esta es la situación. Ustedes sigan al tanto. Vamos a estar muy informados y además muy pendientes de todo lo que ocurra con respecto a este tema, porque, insisto, como él decía, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Yo estoy casi convencido de que viene algo similar para los cubanos, porque los números son demasiado grandes. Esa es la realidad. Entonces, bueno, esto va a tratar de controlar.